En el contexto del despliegue de la Fuerza Armada en la zona fronteriza, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos hemos oficiado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para conocer, en primer lugar, cuáles son los protocolos que se utilizarán en los controles de identidad que realizarán las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, conocer cuáles son los planes de formación y capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y pertenencia cultural. Y en tercer lugar, conocer cuáles van a ser también el armamento específico que se utilizará por parte de las Fuerzas Armadas para el control del orden público en la zona fronteriza. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestamos nuestra preocupación que Fuerzas Armadas asuman las labores del control del orden público. En el contexto del despliegue de la Fuerza Armada en la zona fronteriza, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos hemos oficiado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para conocer, en primer lugar, cuáles son los protocolos que se utilizarán en los controles de identidad que realizarán las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, conocer cuáles son los planes de formación y capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y pertenencia cultural. Y en tercer lugar, conocer cuáles van a ser también el armamento específico que se utilizará por parte de las Fuerzas Armadas para el control del orden público en la zona fronteriza. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestamos nuestra preocupación que Fuerzas Armadas asuman las labores del control del orden público.